Bienvenidos a nuestra lección número 11 de los títulos de crédito. Hoy nos corresponde el tema del cheque. Vamos a iniciar con los antecedentes históricos de este título tan importante y el más común, podríamos decir, de los títulos de crédito que regula nuestro Código de Comercio. Este es sin duda el más utilizado. Algunos autores consideran que el origen del cheque lo sitúan en Atenas, Grecia. Otros consideran que surgió en Roma. Los autores que señalan su origen griego lo sustentan en un texto de Isócrates. Otros autores indican que el origen del cheque se encuentra en Roma, sustentando su afirmación en los hechos de Cicerón, también de este escritor Terencio y Plauto, e indican que los argentari romanos lo emplearon en sus relaciones con sus clientes bajo el nombre de prescriptio o permutio. En la antigüedad se acostumbraba a depositar dinero en personas de confianza a quienes el depositante daba instrucciones para que se entregaran algunas sumas dinerarias a terceros. Bouteron indica que estos documentos antiguos no tenían características del cheque moderno debido a que les falta la cláusula a la orden, que según él es esencial para considerarlo como cheque, y efectivamente según la normativa del Código de Comercio deben ser a la orden. Durante la Edad Media existieron documentos que tenían la forma de libranza o asignaciones del depositante sobre el depositario y que no eran simples mandatos de pago. Se considera que el cheque tuvo su cuna en Inglaterra y que ese término se empleó allí desde el año de 1640. El cheque, como se le concibe hoy en día, surge a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, debido al desarrollo de las operaciones bancarias, especialmente en la prohibición de fundar nuevos bancos que pudieran crear valores bajo la forma de billetes pagaderos a la orden o al portador. El Banco de Inglaterra quería evitar la competencia de la banca privada, por cuanto tenía el privilegio de emitir billetes. Al no poder los bancos entregar billetes, los bankers' notes, contra la entrega de dinero en depósito, los depositantes giraban letras a cargo de su banquero, pagaderas por estos con cargo a los depósitos que habían efectuado en el cliente. Había una provisión de fondos. Por ello se considera que el cheque nació como una letra de cambio girada contra un banco y pagadera a la vista. Desde el siglo XVI, los bancos holandeses usaron documentos a los que llamaban letras de cajero y que podían considerarse como verdaderos cheques. En este mismo siglo, en Italia y otros países, contaban ya con bancos públicos y privados que manejaban grandes sumas de dinero, con el solo uso de notas escritas. Bueno, habiendo analizado los antecedentes históricos del cheque, pasemos ahora a su regulación en el Código de Comercio de Guatemala. Leamos el contenido del artículo 494 que estamos proyectando para su lectura. Cheque. El cheque solo puede ser librado contra un banco, en formularios impresos, suministrados o aprobados por el mismo. El título que en forma de cheque se libre en contravención a este artículo no producirá efectos de título de crédito. Como vemos, el cheque solo puede perfeccionarse con la participación activa de una institución bancaria. El cheque, al igual que la letra de cambio, constituyen títulos de crédito triangulares. En el cheque figura el librador, es decir, el cuentaviente que gira el cheque. En segundo lugar, tenemos al banco librado, es decir, la institución bancaria que tiene en depósito los fondos del cuentaviente. Y el beneficiario, es decir, la persona a favor de quien emitimos el cheque. El cheque constituye un título de crédito por medio del cual el librador gira una orden para que el banco, donde se tienen depositadas sumas dinerarias, pague el monto consignado en el título de crédito a favor de determinada persona. Leamos ahora los requisitos especiales del cheque, el artículo 495 que estamos proyectando. Dice así: requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el cheque deberá contener, primero, la orden incondicional de pagar una suma determinada
de dinero. La orden de pago es incondicional, es decir, que el librador no puede sujetar el pago al cumplimiento de una condición suspensiva o de una resolutoria, tal como lo explicamos cuando estudiamos el pagaré. En segundo lugar, tenemos el nombre del banco librado. Recordemos que el librado siempre será una institución bancaria. Cuando así se convenga con el banco librado, la firma autógrafa del librador puede ser omitida en el cheque y deberá ser sustituida por la impresión o reproducción. La legitimidad de la emisión podrá ser controlada por cualquier sistema aprobado por el banco. En la actualidad, los bancos utilizan distintos mecanismos tecnológicos para controlar la legitimidad de la emisión del cheque. Vemos que ahora existen mecanismos a través de la confirmación por medio de la banca electrónica, donde el librador de antemano ha autorizado el pago del cheque siempre y cuando este título de crédito figure dentro de los cheques que tienen luz verde en el sistema. Son lotes preautorizados en el sistema o en la banca electrónica. Lo importante del tema es que el banco es el obligado a verificar la legitimidad de la emisión del cheque, que sea razonablemente una firma legítima y que el papel del cheque tenga elementos de seguridad que han sido previamente autorizados por el banco. Los elementos personales, ¿cuáles son? En primer lugar, tenemos al librador, que es la persona que emite la declaración y la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El segundo elemento, el librado, que es el banco a cuyo cargo se emite la orden de pago. Y tenemos en tercer lugar al tomador o beneficiario, la persona individual o jurídica que tiene derecho a cobrar el cheque. La disponibilidad también constituye un requisito del cheque. Leamos el artículo 496. Dice así: disponibilidad. El librador debe tener fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de éste autorización expresa o tácita para disponer de esos fondos por medio de cheques. No obstante la inobservancia de estas prescripciones, el instrumento es válido como cheque. Son 3 los requisitos que deben cumplirse en la emisión del cheque. En primer lugar, que el librado sea una institución bancaria. En segundo lugar, que el librador tenga una cuenta de depósitos monetarios en ese banco. Y tercer lugar, que la cuenta bancaria contra la cual se gira el cheque tenga fondos suficientes. Sigamos la lectura de la última parte del artículo 496 que estamos proyectando. Indica: el que defraudare a otro librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su cobro, o alterando cualquier parte del cheque o usando indebidamente el mismo, será responsable del delito de estafa conforme al Código Penal. De manera que si emitimos un cheque sin tener los fondos depositados, o si lo emitimos pero antes de que el beneficiario lo cobre, retiramos los fondos o disponemos de ellos, cometemos el delito de estafa mediante cheque. Este delito está regulado en el artículo 268 del Código Penal. Veamos su contenido para tener un conocimiento integral del cheque y de la forma de operación. Artículo 268, estafa mediante cheque. Quien defraudare a otro dándole en pago un cheque sin provisión de fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su presentación, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 5.000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien endosare un cheque con conocimiento de la falta de fondos del librador. De conformidad con lo que establece el artículo 497 del Código de Comercio, el cheque puede ser librado a la orden, es decir, a favor de determinada persona o beneficiario, y también puede ser girado al portador. En el título de crédito del cheque, también puede el librador limitar su circulación mediante la cláusula no negociable. Al respecto, leamos el artículo 498. Dice así: no negociable. En los cheques cualquier tenedor podrá limitar su negociabilidad estampando en el documento la cláusula no negociable. Cuando el librador consigna esta cláusula no negociable, significa que el cheque debe pagarse única y exclusivamente a la persona beneficiaria. En ese caso se limita la circulación del cheque, ya que el beneficiario no podría endosarlo a favor de un tercero. Esta cláusula de no negociable también cumple un fin de brindar seguridad,
por cualquier robo o extravío del cheque, ya que será pagado únicamente al beneficiario. Según el artículo 499, los cheques no negociables solo podrán ser endosados para su cobro a un banco. El artículo 500 establece que el cheque creado o endosado a favor del banco librado no será negociable. Por ejemplo, si emitimos un cheque a favor del Banco Industrial S.A., ese cheque se considerará no negociable. O si el cheque fue emitido a favor de un particular, pero fue endosado a favor del banco librado, también se considerará no negociable. Hemos concluido nuestra primera lección sobre el cheque. Este tema continuará en las siguientes lecciones. Nos vemos pronto. Gracias.